Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la potencia del Espíritu Santo estén con vosotros en esta noche. Hoy tenemos un tiempo muy especial, un tiempo de domingo, hablando sobre algo vital que es el nuevo nacimiento. Y voy a usar las Escrituras en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1 al 7, de la santa y poderosa palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Es la historia de un fariseo llamado Nicodemo, que era una persona muy importante entre los judíos. Era maestro y sabemos que Dios lo tenía en una alta estima, porque marca un episodio especial en la vida de los creyentes, que es el nuevo nacimiento. Él le dijo a Jesús: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado, porque nadie puede hacer estas señales que tú estás haciendo si no estuviera Dios con él. Y Jesucristo fue directo, que muchas veces el tema del nuevo nacimiento no se le da la importancia que debe tener. Le dijo: Nicodemo, si quieres ver el reino de los cielos, si quieres entrar en el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo, nacer de agua y del Espíritu. ¿Sabe? Entonces yo quiero hablar sobre el nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual. La palabra griega genao, engendrar, que se traduce en el verbo nacer, es el nuevo nacimiento. Entonces está hablando de nacer nuevamente. La palabra de Dios nos habla entonces de dos tipos de nacimiento. Un tipo de nacimiento biológico, donde sabemos que participan los elementos que son biológicos: el espermatozoide, el óvulo, el útero, entonces la placenta que se rompe y la persona que nace y entra en el mundo a través de un parto. Y el nacimiento espiritual, o el nuevo nacimiento, también necesita de estos elementos que son figura del nuevo nacimiento. Entonces vemos que el espermatozoide, en la palabra griega espora, está relacionado con el esperma, que es la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por medio de la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa palabra simiente, esporus, significa espermatozoide, semilla. El óvulo es el corazón del hombre, donde tiene que ser sembrada la semilla. Entonces dice San Mateo capítulo 13, versículo 19: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, el corazón del hombre es el lugar donde tiene que caer la palabra del Señor. Y el periodo de ovulación, el periodo fértil, naturalmente ese óvulo humano no está capacitado para recibir la palabra del Señor.
Entonces, ¿por qué no está capacitado? Porque según la Biblia, la palabra de Dios, el corazón del hombre es engañoso, es perverso, y Dios lo conoce. Jeremías 17, 9, 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El corazón del hombre es duro, endurecido por causa del pecado. Y Dios tiene que hacer un milagro para poder recibir la simiente de Dios, que es la palabra. Hechos 28, 26, 27 dice, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan y yo los sane. Es del corazón del hombre donde salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, todo lo malo sale de la esencia del corazón del hombre. Entonces dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces no existe un hombre bueno sobre la tierra, ni siquiera uno que sepa hacer el bien. Todos nos hemos desviado, a una nos hemos hecho inútiles. No hay ni siquiera uno que pueda ser bueno naturalmente para recibir al Señor. Sin embargo, las buenas nuevas, la predicación del Evangelio pueden producir fe y arrepentimiento en las personas que están necesitadas de Dios. Es por eso que el Evangelio dice en San Mateo capítulo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, la buena palabra, la buena semilla, esa buena noticia es inspirada por el Espíritu Santo y puede producir fe y puede producir la convicción de pecado, arrepentimiento, y puede llevar al hombre al deseo intenso de cambiar de vida. Entonces, el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 18, dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Sabe? Además del espermatozoide, del óvulo, espiritualmente el cristiano necesita del útero, el órgano reproductor de Dios, que es la iglesia, la matriz, que sufre los dolores de parto a través de los siervos de Dios que acompañan el crecimiento de sus hijos espirituales. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Jesucristo sea formado en vosotros. Por lo tanto, el nuevo nacimiento es la nueva vida de un creyente en Cristo. Es la oportunidad de redención que Cristo ofrece. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice así la palabra del Señor. Aquellos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Entonces, mis amados, existen diferentes fases en la vida espiritual del creyente. El recién nacido que ha sido formado en el vientre de la iglesia y que nace, tiene un tiempo de gestación variable para poder nacer. En el parto biológico se conoce que son 9 meses, pero en el reino de los cielos puede ser un día, como cualquier tiempo, porque un día es como 1000 años para el Señor. Dice segunda de Pedro, capítulo 2, capítulo 3, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es por eso
que vemos en el Nuevo Testamento, que hay creyentes que nacieron en el primer momento de la predicación, porque en el corazón de esos hombres hubo fe y hubo un arrepentimiento verdadero y una disposición de un cambio posterior a través de la guianza y la conducción del Espíritu Santo. En el primer discurso de Pedro, más de 3,000 personas fueron bautizadas. Entonces, ¿sabe? El recién nacido entra en el reino por medio del agua y del Espíritu, que es el bautismo. San Juan capítulo 3, versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En el bautismo somos sepultados con Cristo y también resucitados con Él, porque creímos en el poder de Dios que lo resucitó de los muertos. Colosenses 2:12 dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Es por medio del bautismo que somos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados con Él, para poder vivir una nueva vida, guiadas y conducidas por el Espíritu Santo. Romanos 6, versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Entonces, mis amados, es importante que se entiende que el recién nacido tiene sus necesidades básicas, las cuales tienen que ser suplidas para que pueda crecer sano, saludable y pueda llegar a desarrollar una estatura. Y el sueño de cada cristiano es llegar a la estatura de varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. Entonces, lo primero que debe ser suplido este niño recién nacido que está en la iglesia, que entró y está comenzando la vida cristiana, es la palabra de Dios. Por eso, él debe desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella pueda crecer para salvación. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Entonces el recién nacido pasa por unas fases de crecimiento muy diversas. Primero, la fase de niño espiritual. ¿Sabe? Los niños espirituales es la primera fase del crecimiento. Son los cristianos que todavía actúan en la carne, que no nota usted mucha diferencia entre un hombre común que no ha nacido de nuevo y el hombre que ha nacido de nuevo, porque todavía vive con celos, con contienda, porque hay manifestaciones del corazón muy profundas que se manifiestan en esta primera fase. Y esto puede ser en personas que tienen dones, que han recibido la llenura del Espíritu Santo, pero todavía son niños. Así pasó con el pueblo de Corintios. Primera Corintios capítulo 3, versículo 1 y 3, dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y no andáis como hombres? El pueblo de Corintios, quiero decirte que era un pueblo que no le faltaba ni un don. Hablaban en lengua, profetizaban, había sanidades, había muchas cosas, pero era un pueblo de niños. Primera Corintios capítulo 1, versículo 4 y 7 dice: gracias doy a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Una segunda fase es la fase prejuvenil, la fase de muchacho. El prejuvenil
Son los cristianos que todavía tienen entusiasmo, pero no tienen sabiduría. No conocen la voluntad del Señor y necesitan pedir la sabiduría al Señor, porque son fluctuantes. Un día se comportan como adultos y otro como niños. Entonces dice la palabra del Señor en Santiago, capítulo 1, versículos 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que el que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La característica del muchacho, del prejuvenil, es ser doble ánimo. Los prejuveniles en su caminata todavía se fatigan, se cansan, porque son muchachos en el Señor. Isaías 40:30 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Entonces los jóvenes, acaba de decir, también flaquean y caen. Es otra fase. La diferencia de que los muchachos se fatigan y se cansan y los jóvenes flaquean y caen es que los jóvenes del Señor tienen ya metas trazadas, tienen propósito, ya son esclarecidos para dónde van, pero todavía no son maduros en su forma de pensar. Están aprendiendo a usar, discernir la palabra de Dios. Muchas veces creen que saben todo, pero es superficial. Necesitan de crecimiento, de madurez. ¿Sabe? Van camino a la perfección. Está cierto. Ya tienen un horizonte, así como un juvenil, un joven, ya sabe lo que va a estudiar, pero todavía no ejerce su profesión. Él va en camino. Así dice Hebreos capítulo 5, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, mis amados, el joven espiritualmente es aquel que se nutre de la doctrina, de los principios básicos, que va caminando a la perfección para moldear su carácter. Hebreos 6, 1, 2 habla de los rudimentos, de la base de la doctrina cristiana. Todo creyente, todo cristiano debería dominarlo. Hebreos 6, 1, 2 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esas son las doctrinas básicas. Saliendo de esas doctrinas básicas, el cristiano se proyecta para ser adulto. Adulto. Los adultos en el Señor son aquellos que ya conocen la palabra, pero hay algo esencial, la guianza del Espíritu Santo en su vida. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Los adultos son los maduros. Andan en espíritu, no satisfacen las obras de la carne. Crucifican sus pasiones, sus deseos para hacer la voluntad del Señor. Ellos se niegan a sí mismos para hacer las cosas que Dios quiere. Gálatas capítulo 5, versículo 16 y versículo 22 al 24 dice, digo pues, andad en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Los adultos andan con sabiduría. Ellos glorifican a Dios en todas sus actitudes. Ellos respetan las autoridades, respetan a sus líderes, a sus padres, honran a las personas. Son personas que saben trabajar en equipo porque no tienen celo el uno con el otro, no compiten dentro del cuerpo, sino son parte de la carne, de los huesos, de la sangre del Señor Jesús, miembros que se ayudan mutuamente para hacer la voluntad de Dios. Y esos adultos cumplen el propósito de tener frutos espirituales. ¿Sabe?
Entonces Proverbios 30, 24 y 28 nos dice los principios de sabiduría que un adulto espiritual debe tener. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son las más sabias de los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey y salen por todas cuadrillas. La araña que atrapas en la mano y está en los palacios del rey. Esos son los 4 principios de la sabiduría. La hormiga tiene propósito de trabajar en el verano para no tener que hacerlo en el invierno. El cristiano está trabajando con el propósito de glorificar a Dios en todas las cosas. ¿Sabe? Entonces, los conejos, un pueblo nada esforzado, pero tienen su casa en la roca. Es una especie de conejo que tiene su morada en la roca, en cuevas que hay en la roca. La roca es Jesucristo y las coberturas representan la casa. Entonces, sobre la roca es una casa sobre la palabra de Dios. Es una casa donde hay coberturas espirituales, sus líderes, sus padres, la honra es importante. Y salen todas por cuadrillas. Entonces, las langostas es el trabajo en equipo. El cristiano tiene que aprender a trabajar en equipo. Y la araña que atrapas en la mano simboliza al cristiano débil, pero que tiene un propósito y está en los palacios del rey, está en los lugares de eminencia donde Dios lo mande a hacer transformación. ¿Sabe? Y los ancianos, ¿quiénes son los ancianos? Los ancianos en el Señor ya no son aquellos que hacen su voluntad, sino hacen la voluntad de los otros, porque ellos están incapacitados, son dependientes. Pero el anciano en el Señor es el que depende totalmente del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Y esa vida que yo vivo, la vivo por fe en el Hijo de Dios. Entonces, Gálatas 2, 20, 21 dice, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, por lo cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justa, entonces por demás murió Cristo. Los cristianos perfectos son aquellos que manifiestan el carácter de Cristo. Usted podrá decir, pero nadie es perfecto aquí en la tierra. La perfección en la Biblia no es no tener ningún error, ni no tener ninguna falla. Perfecto en la Biblia es amar como Jesucristo ama, es manifestar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Sabe, mis amados? Entonces, la palabra del Señor nos da una palabra de exhortación muy grande para que nosotros los creyentes anhelemos caminar marcando la diferencia entre ser simplemente un cristiano nacido de nuevo y ser un cristiano adulto, un anciano en la fe. Mateo 5, 38, 48 dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y al que te pide, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuistes. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, mis amados, es muy importante entender que como creyentes pasamos por procesos de perfeccionamiento en nuestra vida. Es por eso que la palabra de Dios dice, perseverad
hasta el final. La idea principal es que siempre debemos crecer y no podemos estancarnos. Lamentablemente hay cristianos que ni siquiera terminaron de leer la Biblia. Lamentablemente hay cristianos que no renuncian a sus pasiones, a sus deseos. Viven como los mundanos. Lamentablemente hay cristianos que son de doble ánimo. Yo te quiero exhortar en esta mañana. Dios tiene propósito en tu vida. Dios quiere que seas un adulto espiritual, que llegues a ser un perfecto anciano, manifestando el amor de Dios en tu vida. ¿Sabe, mis amados? Una persona que se contenta en vivir en una fase en su vida y se estanca, no ha entendido lo que significa el cristianismo verdadero. Es necesario, para entrar en el reino, para participar de las cosas del reino, tienes que nacer de nuevo. Y ese nacimiento es de agua y de espíritu, para que tú veas las cosas del reino. Y es necesario crecer a la estatura de varón perfecto. El Señor Jesucristo tiene un propósito en tu vida, de hacerte una persona a su semejanza. Entonces estamos muy distantes. ¿Por qué? Nuestra naturaleza es mala, es perversa, pero Dios es todopoderoso. Y el Dios todopoderoso está dentro de ti cuando tú naces de nuevo. Entonces, hay algo muy particular que te quiero decir. Si tú no te has bautizado con entendimiento, tu bautismo simplemente fue un zambullón. Te hablo a ti. Que tú dices en tu interior, yo no puedo asumir el reto, el desafío de nacer de nuevo porque todavía tengo que prepararme. Es un error. El Espíritu Santo quiere estar dentro de ti para prepararte a caminar. Tú no puedes caminar biológicamente si no has nacido de nuevo. Hay muchos cristianos que son cristianos intelectuales, pero inmaduros del corazón. Es el tiempo de despertar. Tal vez dirás, esta es una novedad, esta prédica me está desconcertando porque no la escuché. Yo la verdad es que también no la he escuchado y el pueblo acá la ha escuchado de parte de mí. Yo soy médico de profesión y le pedí una explicación al Señor y el Señor tuvo la paciencia de mostrarme todos los pasos de un embarazo y una gestación espiritual. Dios quiere no solamente que tú seas una nueva criatura, Dios quiere hacerte imagen del propio Jesús. Que tu vieja vida pase, que todo se haga nuevo. Que tu testimonio sea un testimonio de luz, que las personas vean en ti la luz de Jesucristo en su vida, reflejando con su comportamiento, con buenas obras. Yo te bendigo y te exhorto, te animo a que busques una relación con Dios. No busques una religión, porque de religiosos como Nicodemo, Dios está cansado. Este hombre era un principal entre los judíos. Era un judío sabelotodo porque pertenecía al Sanedrín, a ese consejo nacional de Israel. Pero yo te quiero decir, Dios no quiere religiones, quiere un corazón dispuesto a crecer. Un corazón dispuesto a amar como el Señor ama. Y Dios quiere usar tu vida, porque para el Señor no hay nada imposible. Padre amado, bendito Dios, estamos, Señor, en tu presencia en esta noche. Y, Señor, abrimos nuestra mente, nuestro corazón, para que tú nos fecundes en esta noche. Tú plantes en nuestro corazón el deseo no solamente de nacer, porque muchos ya hemos nacido de nuevo, sino de crecer, que podamos un día bendecir a aquel que nos maldice, de amar a nuestros propios enemigos, de dar la túnica a aquel que no tiene nada, de andar la milla con aquel que nos exige a caminar una milla, andar con él 2, a prestar a aquel que necesita, a dar de nosotros mismos y manifestar el verdadero amor de nuestro Señor Jesucristo.
te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios, el Dios Todopoderoso, pueda entrar a tu vida y que tú puedas nacer de nuevo para comenzar esa historia de crecimiento espiritual profundo, intenso, que pueda llenar tu casa, tu familia, tu matrimonio. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.